Atención El Salvador. Nayib Bukele acaba de comparar el juicio más grande en la historia de El Salvador con uno de los procesos judiciales más importantes que ha conocido la humanidad, los juicios de Nuremberg. Y no lo dijo como una frase suelta, ni como una ocurrencia en una entrevista. Lo dijo respondiendo, punto por punto, a uno de los críticos de derechos humanos más influyentes del mundo, en una publicación que en cuestión de horas se convirtió en el tema de conversación de toda Centroamérica. Lo que está a punto de escuchar es la razón exacta detrás de esa comparación, el argumento legal completo que la sostiene, y por qué este juicio podría cambiar para siempre la forma en la que se combate al crimen organizado, no solo en El Salvador, sino en el mundo entero. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que viene a continuación conecta directamente con todo lo que ya sabes sobre el régimen de excepción y el SECOT. Todo comenzó el 20 de abril de 2026, cuando arrancó en San Salvador el juicio masivo más grande que ha visto el país. 486 presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, sentados frente a un tribunal especializado, acusados de ordenar más de 29.000 homicidios cometidos entre 2012 y 2022. La cifra por sí sola ya es difícil de imaginar, pero lo que hace este proceso verdaderamente histórico no es solamente el número de acusados, sino la forma en la que están siendo juzgados. ¿Por qué un presidente decidiría comparar a pandilleros salvadoreños con los jerarcas nazis que cayeron después de la Segunda Guerra Mundial? La respuesta no es simple, y tampoco es casualidad. Bukele no lanzó esa comparación al aire. La construyó como respuesta directa a una crítica muy específica, y para entenderla hay que retroceder al momento exacto en el que estalló la polémica. De los 486 procesados, 413 siguen el juicio de manera virtual desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el SECOT, la megacárcel de máxima seguridad inaugurada en 2023 y que se ha convertido en el símbolo más reconocible de la política de mano dura de Bukele. Los otros 73 acusados son prófugos y están siendo juzgados en ausencia. Entre todos ellos hay un grupo que concentra la atención de fiscales, jueces y medios internacionales. Los 22 integrantes de la llamada Ranfla Histórica, la cúpula más veterana de la organización criminal, señalada como el cerebro detrás de décadas de violencia. Aquí es donde entra la crítica que lo cambió todo. Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch, publicó un mensaje calificando el juicio colectivo de injusto, señalando que se estaba juzgando a cientos de personas de manera conjunta a través de poderes de emergencia controvertidos, vigentes desde marzo de 2022. Para Roth y para otras organizaciones como Cristosal, agrupar a tantos acusados en un solo proceso equivale a presumir una culpa colectiva en lugar de establecer responsabilidades individuales, algo que consideran un atajo judicial peligroso. ¿Y qué respondió Bukele exactamente? No respondió con una frase defensiva ni con un ataque personal. Respondió con un argumento jurídico preciso, escrito directamente en su cuenta de X, que decía textualmente que lo único novedoso del proceso era hacer responsables a los jefes por los crímenes cometidos por las estructuras que dirigen, y que ese principio no lo había inventado su gobierno. Bukele lo llamó responsabilidad de mando, y explicó que ese mismo principio fue el que se aplicó en Europa durante los juicios de Nuremberg. Para entender por qué esa frase generó tanto impacto, hay que recordar qué fueron realmente los juicios de Nuremberg. Entre 1945 y 1946, las potencias aliadas llevaron a juicio a 22 de los más altos jerarcas del régimen nazi, no necesariamente por haber apretado el gatillo o firmado cada orden de forma individual, sino por haber dirigido una estructura que cometió crímenes de guerra, genocidio y delitos contra la humanidad durante el Holocausto. Ese fue precisamente el nacimiento moderno del concepto de responsabilidad de mando. Un jefe puede ser condenado por los crímenes que ordenó su organización, aunque no haya ejecutado personalmente cada uno de esos crímenes. Pero, ¿aplica realmente ese mismo principio a una pandilla como la MS-13? Según la Fiscalía salvadoreña, sí, y con una diferencia clave. Mientras en Nuremberg se estableció el principio, en El Salvador se está aplicando por primera vez, según los propios fiscales, a la estructura completa de una organización criminal de tipo pandilleril.
Es el primer caso en el mundo en el que el principio de responsabilidad de mando se utiliza para procesar de forma masiva a toda una cadena de mando de una mara. Bukele no se detuvo ahí en su respuesta a Roth. Fue más allá y remarcó algo que se convirtió en una de las frases más repetidas de todo el proceso: que estos 486 procesados no eran delincuentes menores, sino jefes de pandilla ampliamente conocidos, la mayoría de ellos ya condenados previamente por crímenes cometidos de forma directa, entre ellos asesinato, violación, muchas veces seguida de asesinato, extorsión y secuestro. El mensaje era claro: no está juzgando a soldados rasos ni a jóvenes reclutados a la fuerza, según su versión, sino a la cúpula que durante años ordenó el terror en comunidades enteras. ¿Y qué pruebas sostienen semejante acusación colectiva? Aquí es donde el juicio revela uno de sus componentes más impactantes. Parte central de la investigación se apoya en las confesiones de 13 testigos protegidos que describieron con detalle cómo operaba la cúpula de la MS-13 mediante un mecanismo interno que ellos mismos llamaban válvulas abiertas. De acuerdo con esos testimonios, válvulas abiertas era el nombre en código que utilizaba la Ranfla histórica para coordinar, desde dentro de la cárcel de Zacatecoluca, olas de homicidios a nivel nacional. La orden bajaba desde los líderes recluidos hacia los jefes que operaban en la calle, y de ahí hacia los sicarios encargados de ejecutarla en cada territorio. No era un asesinato aislado ni una decisión local, era una instrucción centralizada, replicada en distintas zonas del país casi al mismo tiempo, con el objetivo de enviar un mensaje de poder. ¿Qué tan grave fue esa coordinación? La Fiscalía sostiene que uno de los episodios más sangrientos vinculados a este mecanismo ocurrió en marzo de 2022, cuando se registraron 87 asesinatos en un solo fin de semana. Esa ola de violencia fue precisamente la que llevó a Bukele a declarar la guerra contra las pandillas y a implementar el régimen de excepción que sigue vigente hasta hoy, y bajo el cual han sido detenidas cerca de 92.000 personas sin orden judicial previa. Ese dato, 92.000 detenciones sin orden judicial, es exactamente el tipo de cifra que sus críticos utilizan para cuestionar el modelo de seguridad salvadoreño. Organizaciones de derechos humanos sostienen que en El Salvador no existe independencia judicial bajo el gobierno de Bukele, y que el propio mecanismo del régimen de excepción concentra un nivel de poder que facilita abusos. La respuesta del gobierno salvadoreño, sin embargo, ha sido consistente durante los últimos años. Los resultados en materia de seguridad hablan por sí solos. ¿Qué resultados exactamente? La presidencia salvadoreña ha destacado en más de una ocasión jornadas completas sin homicidios registrados en todo el país, algo que hace apenas unos años habría sido impensable en una nación que llegó a ser catalogada como una de las más violentas del mundo. Y es precisamente esa transformación la que sostiene el respaldo masivo que Bukele mantiene entre buena parte de la población salvadoreña y de la diáspora en Estados Unidos. El fiscal Max Muñoz, encargado de parte del caso, explicó durante una de las audiencias que los 22 ranfleros dirigían la MS-13 prácticamente como si fuera un corporativo criminal, con una estructura jerárquica clara, división de funciones territoriales y mecanismos internos de control y disciplina, incluyendo depuraciones internas cuando algún miembro desobedecía o representaba un riesgo para la organización. ¿Y qué significa exactamente que la trataran como un corporativo criminal? Significa que, según la Fiscalía, la MS-13 no operaba como una simple pandilla callejera desorganizada, sino como una estructura con roles definidos, quienes daban las órdenes desde la cúpula, mandos intermedios que las transmitían a nivel territorial y ejecutores en la calle. Esa jerarquía es, precisamente, la pieza que permite aplicar la responsabilidad de mando. Si se logra probar que la orden salió de arriba, los líderes pueden ser condenados por cada uno de los crímenes cometidos por la cadena que ellos mismos controlaban. Antes de que el tribunal pueda emitir un fallo, tiene que revisar un expediente de dimensiones difíciles de imaginar, 650 audios y 22.000 folios, entre actas policiales, álbumes fotográficos, autopsias y certificaciones presentadas por la Fiscalía. Ese volumen de evidencia es, en sí mismo, parte de la narrativa que utiliza el gobierno para defender la validez del proceso. No se trata de una condena express, argumentan, sino de meses de recopilación de pruebas de todo tipo. ¿Qué pasó cuando el juicio finalmente llegó a su etapa final?
El 14 de julio de 2026, tras 3 meses completos de audiencias, el juicio colectivo concluyó formalmente. Durante esa última fase, la Fiscalía pidió miles de años de prisión contra los procesados, una cifra que en términos prácticos no tiene un efecto distinto al de una cadena perpetua, pero que simbólicamente busca dejar claro el peso de cada uno de los delitos imputados, más de 14.000 en total, atribuidos a lo largo de una década de dominio territorial. Es importante entender que este megajuicio no fue el primero de su tipo en El Salvador, aunque sí el más grande. Meses antes, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador ya había condenado a 254 miembros de la MS-13 que operaban en el departamento de Cabañas, imponiendo penas de hasta 85 años de prisión. Ese antecedente sirvió como una especie de ensayo general de lo que se venía con el juicio de los 486 cabecillas. La misma lógica de responsabilidad colectiva, aplicada esta vez a una escala mucho mayor y directamente sobre la cúpula histórica de la organización. ¿Qué podría pasar ahora que el juicio concluyó? El tribunal, compuesto por jueces con identidad protegida por motivos de seguridad, debe analizar el extenso expediente antes de dictar sentencia. La mayoría de los acusados, según reportes de prensa, ya cumplen condenas previas equivalentes a una vida completa en prisión por casos anteriores, por lo que este fallo se suma como una capa adicional de responsabilidad penal más que como el primer castigo que enfrentan. Aún así, el resultado de este juicio será observado de cerca fuera de El Salvador, porque sentará un precedente sobre cómo se puede procesar judicialmente a una estructura criminal transnacional completa, en lugar de perseguir caso por caso a cada uno de sus miembros. Y aquí es donde conviene detenerse en la comparación que le da nombre a este video, porque no es solamente una frase potente para generar titulares. Bukele mismo lo dejó claro cuando escribió que si Europa pudo aplicar ese principio de responsabilidad de mando después de la Segunda Guerra Mundial, El Salvador también tiene derecho a hacerlo. Dijo textualmente que su país no vale menos que las potencias que lideraron los juicios de Nuremberg, y que también tiene derecho a vivir en paz. ¿Por qué esa frase específica generó tanto respaldo dentro de El Salvador? Porque conecta directamente con una narrativa que Bukele ha construido durante años. La idea de que organismos internacionales y ONG extranjeras han cuestionado métodos de seguridad salvadoreños sin haber vivido las décadas de terror que las pandillas impusieron sobre comunidades enteras. En otra publicación relacionada, Bukele fue todavía más directo al referirse a quienes hoy son juzgados. Dijo que esos mismos hombres, a los que ciertos medios internacionales llaman presuntos miembros de pandillas, y que algunas ONG defienden calificándolos de civiles, nunca fueron vistos como civiles por sus víctimas, ni tampoco por las comunidades que vivieron bajo su control durante años. Esa frase resume, en el fondo, el choque narrativo completo detrás de este juicio. Por un lado, defensores de derechos humanos que insisten en que ningún proceso judicial, sin importar la gravedad de los delitos, puede saltarse garantías procesales básicas, ni sustituir la responsabilidad individual por una condena colectiva. Por otro lado, un gobierno que sostiene que después de décadas de violencia extrema, la población salvadoreña tiene derecho a una justicia rápida y contundente contra quienes ordenaron esa violencia desde la cúpula. ¿Qué significa todo esto de cara al futuro? El desenlace de este megajuicio no solo definirá el destino judicial de 486 personas. Puede convertirse en el modelo de referencia para otros países de la región que enfrentan estructuras criminales similares y se preguntan cómo procesar judicialmente a organizaciones completas sin que el sistema colapse bajo la cantidad de casos individuales. Si el modelo salvadoreño resiste el escrutinio internacional y logra sostenerse legalmente en el tiempo, es probable que otros gobiernos de Centroamérica y Latinoamérica empiecen a mirar de cerca la fórmula que Bukele ha defendido públicamente, comparándola, para bien o para mal, con uno de los precedentes judiciales más importantes de la historia moderna. ¿Y cómo llegó la MS-13 a convertirse en la organización que hoy está siendo juzgada bajo este esquema tan excepcional? Para entender la magnitud de lo que se está procesando en este tribunal, hay que recordar que la Mara Salvatrucha no nació en El Salvador, sino en las calles de Los Ángeles, en la década de 1980, entre jóvenes migrantes salvadoreños que huían de la guerra civil. Décadas después, las deportaciones masivas desde Estados Unidos trasladaron esa estructura de vuelta al país,
donde encontró un terreno fértil para expandirse. Pobreza, ausencia de oportunidades y un Estado que durante años no logró contenerla. Ese fue el origen de la organización que hoy enfrenta a 486 de sus máximos líderes sentados frente a un tribunal especializado. Durante casi 3 décadas, la MS-13 y su rival Barrio 18 controlaron territorios enteros dentro de El Salvador, cobrando extorsiones a comerciantes, transportistas y familias completas, imponiendo lo que muchos analistas describieron como fronteras invisibles entre colonias, y ejerciendo un control social que llegó a sustituir, en la práctica, a las propias autoridades locales. Esa es precisamente la base sobre la que el gobierno de Bukele construyó su narrativa de guerra. No se trataba de delincuencia común, sino de un poder paralelo que necesitaba ser desmantelado desde la raíz. ¿Qué cambió exactamente con la llegada de Bukele al poder? El giro más radical llegó en marzo de 2022, cuando los 87 homicidios ocurridos en un solo fin de semana llevaron al Congreso salvadoreño, controlado por aliados del presidente, a aprobar un régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales básicas, entre ellas el derecho a conocer el motivo de una detención de forma inmediata. Desde entonces, ese régimen se ha extendido de manera consecutiva, mes tras mes, y ha permitido la detención de decenas de miles de personas señaladas como pandilleros o colaboradores de pandillas. Es precisamente ese marco legal excepcional el que sostiene, en términos prácticos, la posibilidad de realizar un juicio como este. Sin el régimen de excepción, procesar a 486 personas de manera simultánea bajo cargos compartidos habría sido extremadamente difícil dentro del sistema judicial ordinario salvadoreño. Y es también ese mismo marco el que sus críticos señalan como el punto más vulnerable de todo el proceso, la posibilidad de que, entre cientos de acusados reales, también hayan quedado atrapadas personas sin vínculos comprobados con la estructura criminal. ¿Existen casos así dentro de este megajuicio? Organizaciones como Cristosal han documentado en el pasado casos de personas detenidas bajo el régimen de excepción que, según sus propias investigaciones, no tenían vínculos verificables con pandillas, y que sin embargo, permanecieron meses o años en prisión antes de poder aclarar su situación legal. El propio director de Cristosal, Noah Bullock, fue enfático al advertir que los juicios masivos que no individualizan cargos ni evidencia, terminan siendo, en sus palabras, un atajo para construir la apariencia de una justicia efectiva, en lugar de una justicia real caso por caso. Frente a ese tipo de señalamientos, el gobierno salvadoreño sostiene una respuesta consistente. El volumen de evidencia recopilada, los 650 audios, los 22.000 folios, los testimonios de los 13 testigos protegidos, es precisamente lo que distingue a este megajuicio de una simple redada masiva sin sustento probatorio. Según la versión oficial, no se trata de detener e inculpar en bloque a cualquier persona señalada como pandillero, sino de sostener, caso por caso dentro del expediente conjunto, la participación específica de cada cabecilla en la cadena de mando que ordenó los crímenes. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante todo este proceso? La reacción ha estado profundamente dividida. Mientras gobiernos aliados de Bukele, incluido el de Estados Unidos, han elogiado públicamente el modelo de seguridad salvadoreño como un ejemplo a seguir en la lucha contra las pandillas transnacionales, organismos de derechos humanos con presencia internacional han insistido en que la reducción de la violencia no puede justificar, bajo ninguna circunstancia, el debilitamiento de las garantías procesales básicas que sostienen cualquier sistema judicial democrático. Ese contraste no es casual ni nuevo. Bukele ha construido buena parte de su respaldo internacional precisamente presentando a El Salvador como un modelo replicable de mano dura contra el crimen organizado, un modelo que ya ha comenzado a exportarse. El propio país recibió, en el marco de un acuerdo con el gobierno estadounidense, a cientos de presuntos pandilleros de otra nacionalidad que vivían de forma irregular en territorio norteamericano, quienes fueron trasladados directamente al sistema penitenciario salvadoreño de máxima seguridad. ¿Qué relación tiene ese acuerdo con el megajuicio contra la MS-13? Aunque son procesos distintos, ambos forman parte de la misma estrategia integral que Bukele ha promovido en el escenario internacional: convertir a El Salvador en un referente de mano dura contra las estructuras criminales, ya sea juzgando a sus propios cabecillas bajo un esquema inspirado en Nuremberg,
o recibiendo a pandilleros de otras nacionalidades bajo la misma lógica de seguridad sin concesiones. Para sus seguidores, se trata de la prueba más clara de que el modelo salvadoreño ya trasciende fronteras. Para sus críticos, es una señal más de la concentración de poder que rodea a este tipo de procesos. Lo que queda claro, más allá de las posiciones a favor o en contra, es que Nayib Bukele no eligió al azar la comparación con Nuremberg. La construyó como respuesta directa a una crítica específica, la sostuvo con un argumento jurídico reconocible internacionalmente, y la reforzó públicamente hasta convertirla en la narrativa oficial de uno de los juicios más grandes que se han visto en la región. Y ahora, con el expediente ya cerrado y en manos del tribunal, El Salvador espera un fallo que podría marcar un antes y un después en la manera de combatir al crimen organizado en el mundo entero. ¿Qué es lo próximo que hay que vigilar en este caso? El Tribunal contra el Crimen Organizado de San Salvador no ha fijado todavía una fecha pública para dar a conocer el fallo definitivo, pero se espera que la decisión llegue en las próximas semanas, una vez concluido el análisis completo del expediente. Cuando eso ocurra, El Salvador tendrá, por primera vez en su historia, una sentencia judicial que determine de manera colectiva la responsabilidad de toda la cúpula de una organización criminal por décadas de violencia, bajo el mismo principio jurídico que en 1946 selló el destino de los jerarcas nazis en Nuremberg. Si quieres estar al día de todas las noticias sobre pandillas, capturas y operativos policiales en El Salvador, suscríbete al canal y activa la campana, porque en los próximos videos vamos a seguir el fallo final de este megajuicio en cuanto el tribunal lo haga público.